y vamos a leer del versículo 1 al 12. Y nos dice la palabra: levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos, y para poner a prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy difícil. Y no porque sea difícil de entender o de interpretar, porque está clarísimo, sino porque es un tema bastante difícil de hablar. Es un tema muy sensible, muy delicado, ¿verdad? Me imagino que la mayoría o todos aquí, de alguna manera, hemos tenido algo que ver con un divorcio, ¿verdad? Tal vez algunos conocen algún familiar, algún amigo que se ha divorciado. Otros quizás han sido indirectamente afectados por un divorcio, hijos, por ejemplo. Y otros quizás directamente han sido afectados por un divorcio, siendo quienes se han divorciado, ¿verdad? Este es un tema sensible, lo voy a decir durante toda esta mañana, ¿verdad? Es un tema delicado que, como uno dice, deberían tratarse con pinzas, ¿no? Con mucho cuidado, con empatía, con un corazón pastoral, que esa es mi intención hoy. Y toda esta semana yo he luchado con este pasaje, porque créanme mis hermanos, por favor, para nada es mi intención hacer sentir mal a nadie, condenar a nadie, meter el dedo en la llaga de una herida que quizás aún está fresca, o traer a la memoria recuerdos de cosas dolorosas del pasado. No es mi intención, ¿verdad? Pero este tema es muy importante, y no solo porque estamos estudiando Marcos y hemos llegado a este pasaje y no nos lo vamos a saltar, sino porque es muy importante para cada uno de nosotros, individualmente, como iglesia e incluso como sociedad. No importa cuál sea nuestro estado civil, seamos casados, solteros, divorciados o viudos. Porque miren, en los días de Jesús, el divorcio era algo muy común y era un problema bastante serio. Pero si vemos lo que está pasando hoy en día, en nuestros tiempos, ya el divorcio, podríamos decir, ha llegado a convertirse en una epidemia, ¿verdad? Solo en el Ecuador, entre los años 2010 y 2020, solo en el Ecuador se dieron 253.053 divorcios. Solo en el Ecuador. Un promedio de más o menos 23.000 divorcios al año. Y claro, cada uno de esos divorcios no solo lleva a dos personas con eso, sino a muchas más personas afectadas, hijos, padres, amigos, familia, ¿verdad?
directa o indirectamente se ven afectados. Y a eso podríamos incluso sumarle todos esos matrimonios que aunque no se han divorciado de forma legal, formal, muchos viven quizás incluso en la misma casa, pero como si estuvieran divorciados. Yo he conocido parejas que uno duerme en un cuarto, el otro duerme en el otro cuarto, no se ven, no se hablan, pero viven en la misma casa. Casados pero separados al mismo tiempo. Estamos enfrentando una crisis monstruosa, monumental, y no ha mejorado en estos últimos años. Y parece que no va a mejorar porque hoy en día el divorcio no solo está de moda, y realmente parece más fácil divorciarse que casarse, ¿no? Hay más requisitos para casarse que para divorciarse. Pero es que las personas cuando se casan ya, ahora no se toman en serio eso del voto matrimonial, ya no lo ven como algo para toda la vida, como algo inquebrantable, ¿verdad? ¿Cuál es la mentalidad del día de hoy? Bueno, me caso, a ver cómo me va, a ver qué pasa, y si no me va bien, pues ya, me divorcio, ¿verdad? Yo he conocido gente así, con esa idea, bueno, me voy a casar y si no me va bien, me divorcio, no pasa nada. Algunos creyentes tienen esa mentalidad, lastimosamente. Por mi profesión como abogado y por el ministerio, he podido ver muchos casos de personas que se divorcian por cualquier razón, por cualquier cosa, ¿no? Por celos. El marido se cansa de que la esposa sea celosa, se divorcia. Porque ya no se aman, como si el amor fuera solo emociones. Porque no se llevan bien, porque ya no tienen nada en común, aunque tengan hijos. Por cualquier cosa. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué nos dice sobre el matrimonio y sobre el divorcio? ¿Acaso es el matrimonio algo que se debe tomar tan a la ligera que lo podemos terminar cuando sea, cuando queramos, cuando ya no conviene, cuando ya no me da ningún beneficio? Y esa es la pregunta que el Señor Jesús responde en este pasaje cuando vemos a los fariseos que se acercan a preguntarle acerca del divorcio. Vamos de nuevo al versículo 1. Y nos dice Marcos, levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Ya hemos dicho antes, Jesús ya terminó su ministerio público en la región de Galilea, y ahora Él se está dirigiendo hacia Judea y específicamente hacia Jerusalén, hacia la cruz, ¿verdad? Ya que está muy poco de llegar allá. Y le vemos que se va yendo hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán, a una región llamada Perea. Y este dato es importante, Marcos no lo puso aquí solo porque sí. Es importante porque en esa región de Perea gobernaba, si ustedes recuerdan, un hombre llamado Herodes Antipas. Ese Herodes que lo habíamos visto hace algunos capítulos en Marcos, era ese Herodes que le quitó su esposa a su hermano Felipe, ¿verdad? Se había divorciado de la suya, toma a la esposa de su hermano para casarse, es un divorcio y un casamiento ilegítimos. Es ese mismo Herodes al que Juan el Bautista reprendía por su pecado y que denunciaba públicamente por ese pecado al divorciarse y al casarse con una mujer que no era la suya. Es ese mismo Herodes Antipas que hizo encarcelar a Juan por eso y al final, por culpa de su esposa Herodías, la ex esposa de su hermano, y su hija, ¿no? la sobrina de Herodes, Salomé, como lo habíamos visto, logran de alguna manera manipular la situación para que Herodes termine decapitando a Juan el Bautista. Es en ese lugar, en Perea, en esa región, donde llega toda esta multitud de gente para escuchar a Jesús enseñar, y entonces llegan los fariseos, siempre los fariseos, ¿no? Y llegan para ponerle una trampa. Ellos quieren, digamos, de alguna manera emboscar a Jesús
y le preguntan sobre el divorcio, porque era un tema muy controversial en esa región y muy peligroso para alguien como Jesús, por el hecho de estar gobernado por alguien como Herodes, ¿verdad? El divorcio era un tema muy sensible en ese tiempo. Juan murió por eso y seguramente la intención de los fariseos era que Jesús tenga el mismo destino. Vamos al versículo 2. Dice, se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y Mateo, en su relato de esta historia, en el capítulo 19, versículo 3, nos da la pregunta exacta, específica que le hicieron a Jesús. Ellos le dicen, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esa es la pregunta específica. Y miren aquí que los fariseos no están preguntando si es que es permitido divorciarse, porque ellos asumían que era permitido el divorcio. Lo que ellos le están preguntando es que si se pueden divorciar por cualquier cosa, por cualquier motivo, ¿verdad? Y esta pregunta nace de lo que decía la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 24. Al parecer, cuando Moisés da esa ley, el divorcio era muy común en Israel en ese tiempo. Ellos, recuerden, habían salido no hace mucho tiempo de Egipto y ellos habían adoptado muchas costumbres, muchas tradiciones, mucho de la cultura pagana de Egipto. Entre esas cosas, el divorcio era muy común. Entonces parece que en ese tiempo Israel había estado lleno de divorcios, ¿verdad? Y el Señor, en vez de prohibirlo completamente, lo que hace es regularlo. Y les da un caso en particular, donde se permitía el divorcio. Dice Deuteronomio capítulo 24, de los versículos 1 al 4. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, miren, si Dios tuvo que regular este caso, es porque esto estaba sucediendo muy a menudo. Los hombres se divorciaban de sus mujeres por cualquier motivo, ellas iban y se casaban con alguien más, ¿verdad? Entonces dice, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido, que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Los fariseos se refieren a este pasaje cuando le hacen esa pregunta a Jesús de ¿se puede un hombre divorciar por cualquier causa? Se refieren a estas palabras que escribió Moisés. Pero tenemos que entender primero, hermanos, que este pasaje de Deuteronomio no promueve el divorcio. Para nada. Dios no les está diciendo vayan y divórciense. No es de eso lo que está diciendo. Por favor. Ni siquiera nos está dando una perspectiva sobre cómo deberíamos ver el divorcio. Simplemente Él regula un caso en particular. Eso es lo que está haciendo el Señor, nada más. Si un hombre se divorcia de su mujer porque encontró algo reprochable en ella, y ella se casa con otro hombre, y ese hombre también se divorcia de ella o muere, el primer marido por ninguna causa puede volver a tomarla como su esposa, no puede. Un pastor lo pone de esta manera. Básicamente, lo que Dios está diciendo aquí es, la mujer no es un juguete que tú puedes desechar cuando tú quieras y volverla a tomar cuando tú quieras. Piénsalo bien antes de poner en su mano una carta de divorcio. Eso es lo que les está diciendo el Señor. El matrimonio no es un juego. Y hermanos, es que el matrimonio no es como contratar un plan de internet.
¿no? Que cuando uno ya no le gusta lo que está recibiendo o no me está yendo bien con ese plan de internet, pues lo cancelo y vuelvo a mi antigua operadora porque ahí sí me iba bien. No, Dios dice, no hagan eso con el matrimonio. El matrimonio es algo sagrado, es un vínculo, es un pacto sagrado. ¿Sí? Y no se lo puede tomar tan a la ligera como si fuera un plan de internet. Ahora, me imagino que algunos estarán pensando, ¿y qué es esa cosa reprochable que dice Moisés? O sea, ¿qué es lo que Dios permite entonces para que se divorcien? ¿Cuándo es algo reprochable? ¿A qué se refiere con eso? ¿Verdad? Otra versión dice algo indecente. ¿Pero qué es eso? En los días de Jesús existían dos opiniones diferentes, dos puntos de vista diferentes sobre lo que significa este pasaje. Por un lado, había una escuela de un rabino llamado Shammai, que él decía que la única causa legítima para un divorcio era el adulterio. Nada más, solo por adulterio. El problema aquí es que en el Antiguo Testamento al adúltero o a la adúltera se le apedreaba hasta la muerte. Entonces, ya había una ley sobre el adulterio, no era necesario crear una nueva, con un resultado o una consecuencia diferente. Hubiera causado confusión nada más. ¿Cuándo le apedreo y cuándo me divorcio? Entonces, no era eso a lo que se refiere Deuteronomio 24, no era el adulterio, era otro caso. Y por otro lado, había la escuela de un rabino llamado Hillel, y él decía que ese pasaje literalmente se refería a cualquier cosa que hiciera la mujer que se vea desagradable o vergonzosa para su marido. Si a su marido algo en su mujer no le gustaba, eso era razón suficiente para divorciarse. Y obviamente esa era la posición que más les gustaba a los fariseos y a la gente, sobre todo en esta región. ¿Verdad? Esa era la posición más popular. Por eso ellos le hacen esa pregunta a Jesús. ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? En otras palabras, ¿está bien lo que dice el rabino Hillel? Para este rabino, escuchen esto, a un hombre se le permitía divorciarse de su esposa por cualquier cosa que ella hiciera que le desagradara a él. Incluso asuntos tan triviales como quemar la comida, dejar que alguien le viera los tobillos, soltarse el cabello, hacer un comentario negativo de la suegra, tener mal aliento. Un pastor decía, imagínense, pobres mujeres, todo el día ahí haciendo gárgaras, para que no se divorcien. Y si algo de esto dice, y si todo lo demás fallaba, debido a que él había encontrado otra persona a la que prefería por sobre su esposa. Si la mujer no hacía nada malo, pero el hombre se encontraba una mujer que le parecía más bonita, o mejor esposa, o yo no sé, podía dejarle por eso. Pero muchos estudiosos del Antiguo Testamento creen que esa cosa reprochable o indecente puede referirse a una conducta indecorosa, inapropiada en la mujer, que no llegaba a ser adulterio, y yo estoy de acuerdo con eso, no llegaba a ser adulterio, sino que era algo que el marido veía como algo indecoroso. No sabemos exactamente qué era, es un texto difícil, pero imagínense, por ejemplo, si la mujer andaba muy coqueta con otros hombres, ¿no? Y ahí muy juguetona, o yo no sé, obviamente no estaba llegando al adulterio como tal, como era en el Antiguo Testamento, pero ya era una conducta indecorosa, que podía llegar hacia eso. Quizás algo así. Pero tiene más sentido algo así antes que las otras opiniones, ¿verdad? Algo que no tenga la gravedad de ser castigado con la pena de ser apedreado. Pero el punto aquí no es cuál es la interpretación correcta, no para los fariseos, porque a ellos no les interesaba cuál era la interpretación correcta de este pasaje, para nada. Lo que a ellos les interesaba era que Jesús quedara mal delante de la gente, ¿verdad?
Seguramente ellos pensaban que Jesús se iba a poner del lado de la posición más conservadora, más estricta, pensando que solo el adulterio es causa para el divorcio. Y entonces le querían hacer quedar mal como alguien intolerante, retrógrado, ¿verdad? Incluso eso, su respuesta, lo pondría en aprietos con Herodes Antipas. Ellos eran muy vivos, ¿no? Pero Jesús siempre está por adelante de ellos, ¿no? Su propósito era tenderle una trampa al Señor, ponerlo en riesgo, en peligro. Pero Jesús, de nuevo, él iba 1000 pasos adelante. Jesús estaba muy adelantado a ellos. Solamente veamos cómo les responde. Jesús les lleva de vuelta al Génesis, al diseño original de Dios para el matrimonio. O sea, ellos le preguntan sobre el divorcio y Jesús termina haciéndolo sobre el matrimonio. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero veamos su respuesta. El versículo 3 dice, ¿qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. ¿Qué les mandó Moisés? Miren qué interesante respuesta. Jesús apela a la Biblia, no a la opinión de uno u otro rabino. ¿Sí? Jesús se refugiaba, él descansaba en la autoridad de las Escrituras, no en la opinión de hombres. La Biblia es la palabra de Dios y lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. Porque fue escrita por hombres, pero por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Un predicador dice, no importa cuál sea el tema que estemos tratando, lo que Dios dice en su palabra es lo que le pone punto final a cualquier cosa. No lo que a nosotros nos parezca más lógico en una situación particular. Y hermanos, esto es importante, porque muchas veces cuando se tocan temas de divorcio, por ejemplo, si se está tratando de dar consejería a una pareja que está pensando divorciarse, o a alguien que está queriendo casarse por segunda vez, ¿verdad? Se comete el error de tomar una posición. O me pongo a favor de ese divorcio o me pongo en contra de ese divorcio, pero no por lo que dice la Biblia, sino por alguna experiencia pasada, por algún caso en particular que hayamos visto que tocó nuestra sensibilidad, nuestras emociones, ¿verdad? Casos que no nos ayudan a ser objetivos porque apuntan a las emociones y no al problema real, ¿verdad? Un ejemplo, ¿qué debe hacer una mujer que está casada con un hombre que es descariñado, que es grosero, que no habla, ¿verdad? Y que cuando lo hace solo para gritar, para exigir, para demandar, para criticar? ¿Debe ella continuar casada con ese zoquete, con ese patán? Y por favor, no quiero que piensen que no tengo empatía con las mujeres que sufren ese tipo de casos. Porque es doloroso ver esas cosas, créanme. Pero esa no es la pregunta que uno debe hacerse primero. La primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? Mira, Jesús entiende mejor que nadie ese tipo de situaciones. Si una mujer vive algo así en su matrimonio, Jesús lo entiende. Y Él tiene muchísima más compasión que todos nosotros juntos, ¿verdad? Y Él lo entiende más. Pero al mismo tiempo, Jesús basa su respuesta en las Escrituras, ¿verdad? Aunque este es un tema sensible, ¿verdad? No podemos tomar decisiones basados en nuestras emociones, sino basados en la palabra de Dios. Por eso Jesús les dice, ¿qué les mandó Moisés? Ellos respondieron en el versículo 4. Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, por lo que habían estado haciendo ellos. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra, o mujer. Piensen en esto. Los fariseos tenían una idea muy dañada, distorsionada sobre el matrimonio, que lo único que parecía importarles a ellos eran las disposiciones legales, ¿verdad? Mientras el hombre cumpla con darle una carta de divorcio a su mujer, por cualquier causa, no importaba la causa,
ya estaba. Si el hombre podía decir, es que no me gusta cómo cocina, entonces tenga su carta de divorcio. Y ya estaba, y estaba bien. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Jesús quiere que ellos entiendan aquí que hay algo mucho más importante que un papel, que un documento legal. Lo que Jesús les dice básicamente es, miren al Génesis, para que vean cuál fue el diseño original de Dios para el matrimonio. Para que recuerden cómo era el matrimonio antes que el pecado entrara en el mundo y lo dañara todo, ¿verdad? Ese diseño original sigue siendo la norma para nosotros hoy y lo seguirá siendo. Dios no cambia y su palabra no cambia. Claro que vivimos en un mundo caído, en un mundo dañado por el pecado, ¿verdad? Donde muchos matrimonios no son lo que deberían ser. Pero aún así el matrimonio debe funcionar conforme al diseño original de Dios. Jesús les dice, desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. ¿Para qué? Para que se complementen el uno al otro, ¿verdad? Y el versículo 7 dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Hermanos, no hay relación más cercana, más íntima que la del matrimonio, ni siquiera la relación que uno tiene con sus hijos, porque los hijos nunca pueden estar por encima de la esposa o del esposo, nunca, nunca, los hijos se van, y nuestro trabajo como padres es criarles hasta que ellos estén listos para irse del nido. Nunca el hijo o la hija puede estar por encima de la madre o del padre, de la esposa o el esposo, nunca. Los esposos son uno, entre esposos, no con los hijos, los esposos son uno, una sola carne. Y digo esto porque muchas veces realmente hay matrimonios que sufren por ese tipo de cosas. Porque la mamita le tiene preferencia a los hijos por encima del papá o viceversa. El papá prefiere a los hijos y descuida a la madre, ¿verdad? Los esposos son uno. Y solo en el matrimonio se da ese tipo de relación, en ninguna otra. Podríamos decir que los esposos quedan adheridos el uno al otro cuando se casan. Y entonces ya no es mi vida o tu vida, es nuestra vida, ¿verdad? Es nuestros planes, nuestros sueños, nuestros problemas, nuestras circunstancias, todo es uno. Ya no son dos. Y es así como el matrimonio es una ilustración, una representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Ese es el propósito del matrimonio, que seamos un reflejo de Cristo y su iglesia. Como lo dice Pablo en Efesios 5, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y después continúa diciendo, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Para eso está el matrimonio, ¿verdad? Por eso el tema del matrimonio es tan importante, dice el pastor Sugel Michelén, no solo porque el matrimonio es la relación más fundamental de la sociedad humana, sino porque está llamado a ser una parábola viviente del evangelio. Cristo dio su vida por su iglesia, el marido debe dar su vida por su esposa. Dios diseñó el matrimonio para que simbolice una relación mucho más sublime que la relación romántica entre hombre y mujer. Él nos creó varón y mujer, con nuestras similitudes, con nuestras diferencias, para que podamos complementarnos del uno al otro. Ese es el diseño original de Dios. Y así será por siempre. Eso no va a cambiar. Un hombre y una mujer que dejan a su padre y a su madre y se unen y son una sola carne. Hombre y mujer. No es dos hombres, no es dos mujeres. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Tampoco son tres o cuatro, o cualquiera de las cosas que vemos hoy en día.
Es hombre y mujer. Ese es el plan de Dios. Nada de lo que esta humanidad pecadora y rebelde ha decidido crear, que va en contra de la palabra de Dios. Es un hombre y una mujer. Punto. ¿Verdad? Ahora, con esa idea en mente, escuchen cómo Jesús concluye su respuesta. Y en el versículo 9 él dice, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cuando Dios pone su sello en la unión de un hombre y una mujer, en el matrimonio, nadie, hermanos, absolutamente nadie tiene el derecho de romper ese sello. Nadie. Ese es el estándar de Dios. Y ese es el estándar que tiene que ser el mismo de la iglesia. Nuestra perspectiva del matrimonio no debe estar basada en los estándares del mundo y la cultura del mundo, sino tiene que basarse en la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Escuchaba esto el otro día. Es como si Dios tomara a un hombre y a una mujer y los pegara con un pegamento celestial, ¿verdad? Y no contento con eso, pone un sello de unión para que nadie se atreva a romper ese sello. Nadie. Malaquías capítulo 2 es muy claro, es clarísimo sobre este tema. Ahí nos dice Malaquías, Dios aborrece el divorcio. Él lo odia, a Dios le repugna el divorcio. No son mis palabras, usted lo puede leer en Malaquías. Y hay por lo menos 3 cosas que se pueden decir sobre el divorcio. Y son 3 cosas que todo creyente, si alguien aquí es creyente, tiene que estar de acuerdo con esto. No son debatibles, no son negociables. Primero, todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Eso es lo que dice Jesús aquí. Un hombre y una mujer se unen, son una sola carne y no se puede romper esa unión. Segundo, cada divorcio envuelve el pecado de uno o de los dos cónyuges. Siempre que se da un divorcio, hay pecado de por medio, de uno de los dos. Cualquiera que sea la razón para el divorcio, hay pecado. Alguien tuvo que violar la ley de Dios para llegar a esa ruptura en la relación. Y tercero, cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Y es por estas cosas que es imposible tener un divorcio pacífico, sin dolor, sin traumas, sin sufrimiento. De nuevo, por mi profesión como abogado y en el ministerio, me he topado con gente que dice, abogado, doctor, pastor, me voy a divorciar y necesito que me ayude para que todo salga bien, para que sea lo menos doloroso posible, lo menos traumático posible. Créanme. Pero eso es imposible. Y mucho más cuando hay niños de por medio. Es imposible. Es imposible que no hayan heridas, que no haya sufrimiento. Lo va a haber. Es como si tú pegas 2 pedazos de madera con un pegamento súper fuerte. El momento en el que tú quieres separarlos, ¿qué va a pasar? Se van a desgarrar, se van a romper. ¿Verdad? Es imposible que no haya daño. Lo mismo es con el matrimonio. Todo divorcio es traumático, es doloroso, porque rompe lo que Dios unió en un pacto. Pero lastimosamente, la idea de ese tipo de unión irrompible, ya no la vemos tan arraigada, tan de moda hoy en día, ¿verdad? Hace no muchos años la gente se casaba con la idea de que era para toda la vida, ¿verdad? No había otra opción, esa era la mentalidad. Hoy en día ya no es así. Muy pocos son los que piensan en eso. Ahora es más como, ya no se ve a ese matrimonio como un pacto sagrado delante de Dios y de la sociedad, sino ahora es visto más como algo temporal, ¿no? Y cuando ya uno de los esposos no se siente beneficiado, cuando ya no conviene seguir casado, entonces se termina y listo, ¿verdad? Completamente desviado del diseño de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo la obligación,
Yo tengo que amar a mi esposa. Porque cuando me casé, me comprometí a hacerlo. No tengo otra opción. No es que hoy me cae mal, entonces no le amo. No, yo tengo que amarla. El puritano Henry Smith dijo, un hombre debe elegir primero a quién amar y luego amar su elección. Un hombre debe elegir primero a quién amar y luego amar su elección. Yo le escogí a mi esposa para amarla. Ahora es mi obligación amarle, ¿verdad? Esa es la idea en el matrimonio. Uno elige a quién amar y luego ama esa elección. No tenemos otra opción y no hay otra elección. No hay cómo cambiar de elección así nomás, ¿verdad? Y eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue exactamente lo que Él hizo. Él escogió, Él eligió al objeto de su amor y ahora la ama. Él escogió a su iglesia para amarla y ahora la ama. Y eso es lo que prometemos cuando nos casamos. Sí, pastor, pero es que yo cuando me casé no era creyente. No importa si eras el peor de los paganos, el más pecador de todos. Cuando tú te casaste, eso fue lo que prometiste. Y Dios le puso un sello a ese voto matrimonial que tú hiciste. Si Cristo nos amó cuando no había nada bueno en nosotros, nada que nos hiciera dignos de su amor, y Él nos amó, y nosotros, como en el matrimonio tenemos que ser un reflejo de Cristo y su iglesia, ¿cómo debemos amar a nuestra pareja? Con ese mismo amor de Cristo, que va más allá de lo que me gusta o no me gusta, de errores y defectos, ¿verdad? Cuando no hay nada bueno que amar. Miren, Cristo nos ama. Cuando no hay nada bueno que amar. Y Él ahora está trabajando en nosotros para que un día lleguemos a ser la esposa que Él quiere que seamos, ¿verdad? Y Él diseñó el matrimonio para que nosotros le mostremos al mundo ese tipo de amor. Cristo no nos ama por lo que somos, Él nos ama a pesar de lo que somos. Y es por ese amor que nos va moldeando hasta que lleguemos a ser la esposa que Él quiere que seamos. El amor de Cristo, hermanos, no depende de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Su amor depende solamente de su elección y de su pacto. Nada más. Él te eligió para amarte y por eso te ama. No porque te merezcas, homo, porque nadie aquí se lo merece, nadie. Él nos escogió, dice la palabra, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Él nos quiso amar y por eso nos eligió. Y ahora nos ama. Él decidió unir nuestras vidas con la suya por medio de un vínculo que no puede ser quebrado de ninguna forma. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nadie, ¿verdad? Y ahora, Él manda a los esposos a que amen a sus esposas de la misma forma como Él ama a la suya. Es interesante, muchas veces las mujeres dicen, a nosotras nos tocó la parte más difícil en el matrimonio, sujetarnos, someternos a nuestros maridos. En verdad, ¿creen que es así, mujeres? A nosotros nos tocó amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más demandante? No estoy menospreciando lo que ustedes hacen, para nada. El Señor nos dice, a través de Pablo, en Efesios capítulo 5 de nuevo, amen a sus esposas, básicamente es lo que dice Jesús, amen a sus esposas como yo amo a la mía. ¿Sí? En vez de estar quejándote por sus defectos, por sus debilidades, sus pecados, en vez de llenarte de amargura contra ella, haz todo lo que sea necesario para ser un ejemplo para ella, un agente de cambio en su vida. Para eso estamos llamados en el matrimonio.
Y Pablo sigue diciendo, el que ama a su mujer, a uno mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y ahora que ella es tu esposa, ella es tu carne, ¿verdad? No puedes hacerle daño a ella sin hacerte daño a ti mismo. Miren, este pasaje de Marcos empezó siendo sobre el divorcio, ¿verdad? Pero ven cómo Jesús le da un giro y hace que sea sobre el matrimonio. Alguien se estará preguntando, ya me imagino los inquietos, diciendo, bueno, ¿y entonces no hay realmente ninguna causa legítima para el divorcio? O sea, ¿no hay cómo divorciarse por nada del mundo? ¿Verdad? Porque esa era la pregunta de los fariseos. Y uno dirá, pero Jesús nos respondió a la pregunta. Sigamos viendo Marcos y veamos la pregunta que ahora los discípulos le hacen a él. Versículo 10. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y tiene sentido que le pregunten esto de nuevo, porque después de todo Jesús no respondió la pregunta de los fariseos, ¿verdad? No directamente en todo caso. Y por dos razones es que él no les da una respuesta. Uno, porque la pregunta de los fariseos, como dijimos, no era sincera. A ellos no les importaba saber cuál era la interpretación correcta de ese pasaje o cuál era la respuesta en verdad. Lo que ellos querían era tenderle una trampa a Jesús, ponerle en peligro. A ellos no les interesaba entender las Escrituras, solamente querían desacreditar a Jesús. Y segundo, quizás pudo ser que Jesús no quiso responder, sino que cambió de tema, ¿verdad? De cierta manera, y empezó a hablar del matrimonio para dejar a toda esta multitud que estaba con ellos con una idea, con una perspectiva muchísimo más elevada del matrimonio de la que ellos tenían, ¿verdad? Como había tanta gente allí, él quiso dejarles pensando en la idea de que no importa cuántas razones puedan haber para divorciarse, lo que realmente importa es que hay muchas más razones para seguir casado. Pero claro, los discípulos son inquietos, están intranquilos, y en Mateo 19:10, en el relato de Mateo, ellos le dicen a Jesús, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ¿para qué se casa uno? Pues si después no puede librarse. Ellos también estaban acostumbrados a esa idea de que se podían divorciar por cualquier razón. Ellos fueron criados y enseñados bajo una de esas dos escuelas, la de Shammai o la de Hillel, pero con los fariseos ahí. Seguramente también pensaban que era por cualquier razón. Y por eso le preguntan de nuevo a Jesús sobre eso. Y ahora veamos la respuesta que Jesús les da en el versículo 11. Él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Recuerden la pregunta de los fariseos en Mateo 19. ¿Puede alguien divorciarse por cualquier causa? La respuesta que Jesús les da es, por supuesto que no. No importa lo que digan las leyes humanas, o lo que digan los rabinos, o lo que diga alguien más. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Ese matrimonio está inscrito, podríamos decir, en el registro civil del cielo, y Dios no lo ha inhabilitado. No lo ha invalidado. Entonces, si un hombre se divorcia de su mujer por cualquier causa y se casa con otra, comete adulterio, y lo mismo la mujer, que se divorcia y se casa de nuevo. Están cometiendo adulterio porque para Dios ellos continúan casados. Nadie tiene derecho de separar lo que Dios ha unido, a menos que ese divorcio se dé por una razón legítima, permitida por el Señor.
Y esa razón, esa causa legítima, la vemos en la respuesta que Jesús les da a sus discípulos en Mateo 19, versículo 9. Mateo nos da un relato mucho más detallado de esta conversación, de este pasaje. Dice Mateo 19, 9, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. La versión de la Reina Valera lo dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y la palabra griega para fornicación aquí es porneia, que incluye una variedad muy amplia de pecados sexuales. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Es por esta razón, hermanos, que creemos que el pecado de fornicación, de adulterio, de infidelidad, es la única causa legítima para que Dios permita que la parte inocente, que la afectada, sea la que pueda demandar, iniciar un proceso de divorcio. O sea, si yo soy el infiel, yo no puedo pedir el divorcio, sino mi esposa. No estoy diciendo que yo sea infiel, por si acaso. Vayan por ahí, el pastor dijo que les fue. Solo el afectado. Y ahora, por favor, pónganme atención. Porque yo no estoy diciendo que la parte afectada o inocente tiene necesariamente que divorciarse. Yo no estoy diciendo eso. Porque, hermanos, en el Evangelio hay siempre lugar para el perdón, para la restauración, para la reconciliación. Pero siempre que sea posible, es mejor tratar de recomponer, ¿verdad?, de restaurar un matrimonio dañado antes que terminar de romperlo por completo con un divorcio. Siempre que sea posible. Pero el Señor sabe que a veces no es posible, ¿verdad? Él sabe eso, y es por eso que cuando ya no es posible arreglar, restaurar ese matrimonio, Dios permite a la parte inocente terminar con el matrimonio. Al inocente, no al que cometió el pecado. En el Antiguo Testamento, el matrimonio terminaba por el adulterio, porque el adúltero era apedreado, ¿verdad? No había divorcio por ese caso, era apedreado. Y el Señor Jesús aquí nos dice que se permite el divorcio por parte del esposo o de la esposa que ha sido traicionado, que ha sido engañado, afectado, ¿verdad? Eso es lo que vemos en Marcos y en Mateo, en este relato. Y ya me imagino por ahí alguien dice, pero pastor, yo he escuchado o yo he leído por ahí en alguna parte del Nuevo Testamento, alguien sabrá exactamente dónde está, que Pablo dice que sí se permite el divorcio en otros casos. Bueno, hay dos casos específicos de los que Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 7, Primera de Corintios 7. No vamos a leerlo, es largo y no tenemos el tiempo, pero en el uno de esos casos es que habían dos esposos, ¿verdad?, un esposo y una esposa, creyentes, que tenían un matrimonio tan dañado que deciden separarse. Y lo que Pablo les dice es, si ustedes deciden separarse, a pesar de lo que el Señor ya ha dicho sobre el divorcio, no pueden volver a casarse con otras personas. O sea, Pablo les está diciendo, vean, si ustedes no mismo logran solucionar su matrimonio, y a pesar de que el Señor lo prohíbe, ustedes se quieren divorciar, ustedes no se pueden volver a casar, no pueden. No tienen el permiso de Dios para volver a casarse. ¿Sí? Y de nuevo, aquí no está hablando Pablo del adulterio, porque si hubiera sido por causa de adulterio, él hubiera tratado este problema de una manera diferente, ¿verdad? No es adulterio. Pero no pueden volver a casarse. Y el segundo caso es cuando hay un creyente casado con una incrédula, o una creyente casada con un incrédulo, y es cuando y dice Pablo, vean, mientras el incrédulo
consienta o acepte vivir y seguir casado con su esposa, con su esposo creyente, no hay problema, quédese casado. Eso es lo que dice Pablo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Lo que la mayoría de los estudiosos entienden es que Pablo está diciendo aquí que el hermano o la hermana no está sujeta u obligada a seguir con el voto matrimonial en este caso, porque el incrédulo decidió romperlo, él decidió divorciarse. O sea, si yo llego a Cristo, mi esposa no lo hace, y ella no quiere seguir casada conmigo después de un tiempo, y yo le puedo permitir que se vaya. Yo no le voy a demandar el divorcio, ella lo puede hacer. Y digo eso porque hay personas que creen que no, es que mi esposa no es creyente, entonces no mismo se quiere convertir, yo me divorcio. No. Pablo dice, quédese casado. Si es que ella se quiere ir, ok. Son dos casos diferentes, con dos diferentes aplicaciones y dos diferentes resultados, ¿verdad? Y Pablo no está diciendo, vea, si ya su esposa incrédula o su esposo incrédulo dice a la primera que se quiere divorciar, ya váyase, sáfese de eso. No, o sea, insista, intente, busque la forma de restaurarlo. Y si no mismo hay cómo, pues ok, ¿verdad? Ahora quiero ir terminando ya con, dirigiéndome a tres grupos diferentes de personas aquí, ¿verdad? Primero quiero hablar a los casados. Hermanos, el matrimonio no es un juego. Y el divorcio no es el único mal que afecta el matrimonio. El matrimonio es un pacto, es un juramento, ¿verdad? Entonces, cuando uno de los cónyuges, sea el hombre o la mujer, decide romper ese pacto, lo que están haciendo es violar el pacto que hicieron delante de Dios. Y nadie puede violar ese pacto sin sufrir las consecuencias. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? Porque tu mujer es tu cuerpo, es tu otra mitad, es tu media naranja, qué sé yo. No puedes dejar de amar a tu esposa sin salir afectado tú también, y viceversa. Solo miren los tiempos en los que vivimos. El divorcio es una moda. Y yo les ruego, hermanos, protejan su matrimonio a toda costa. Denle tiempo a su matrimonio para crecer, para mejorar, porque un buen matrimonio no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que cultivarlo, hay que regarlo, hay que cuidarlo. Cuídenlo. Recuerden que el mayor propósito o el principal propósito del matrimonio no es que seamos felices. No es nuestra felicidad personal. Pero esa felicidad va a llegar como resultado de que cumplamos con el propósito por el cual Dios diseñó el matrimonio. ¿Verdad? Porque Dios no lo diseñó para que seamos felices, no lo diseñó para que mi esposa supla mis necesidades, que son muchas. ¿Verdad? Él lo diseñó para que sea una representación al mundo de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Del tipo de amor con el que Cristo ama a su iglesia. El amor es la carta de presentación al mundo de la relación entre Cristo y su iglesia. Ese es el matrimonio. Es la carta de presentación al mundo. Mira, tú no te casaste con un ángel, tú te casaste con un pecador, con una pecadora. Y Dios te ha llamado a ser un agente de cambio en su vida. Cuida tu matrimonio. Dios usa el matrimonio para santificarnos. Cuídenlo. Segundo, yo quiero hablar hoy a los solteros. Solteros, jóvenes. Procuren casarse. Busquen casarse. Pablo lo dice en 1 Corintios 7. Busquen casarse. Pero no lo hagan a la ligera, ¿verdad? No se dejen llevar solo por lo que ven sus ojos. No se dejen llevar solo por las apariencias, por lo físico.
por la plata, por cualquier cosa. No se dejen llevar por una profesión, por una posición, por una influencia. No se dejen llevar por las apariencias. Miren lo que dice Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, la mujer necia, la mujer insensata. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Cuidado con escoger solo por lo físico, por las apariencias nada más. Escuché esto y estoy tratando de aguantarme la risa, pero escuché esto estos días y decía, mira, si te casas por el zarcillo, créeme, los años van a pasar, el zarcillo se marchitará y te quedarás con el cerdo. Busca casarte. Si estás soltero, busca casarte. El matrimonio es algo hermoso, es difícil. Y eso que yo no tengo muchos años de casado, pero es hermoso, ¿verdad? Pero no lo hagas a la ligera, no lo hagas por las razones equivocadas. No te fijes solamente en un apellido, no te fijes en el trabajo que tiene, en cuánta plata tiene, o en lo bonito o bonita que sea. Eso está bien. A uno debería gustarle su esposa, su esposo. Pero eso no es lo más importante. De nuevo, todo eso se va a marchitar. Van a llegar las arrugas, ¿verdad? Van a llegar las enfermedades. Puede llegar cualquier cosa. Busca que sea una persona que ame a Dios primero. Una persona sabia, inteligente, que honre a sus padres. Siempre he escuchado yo esto y lo sé decir ahora, es mira, si tú te quieres casar con una chica, mira cómo es su madre, ¿verdad? Porque así va a ser ella. No solo en lo físico, en todo. Si tú quieres casarte con un hombre, mira cómo es su padre. Así va a ser él. Porque ellos crecieron en ese ambiente, ¿verdad? Es lo que aprendieron a hacer. Entonces, cuídate. Ay, pastor, pero es que yo ya me comprometí. ¿Y ahora qué hago? Si no estás seguro y crees que no te va a ir bien porque no ves cosas buenas o sabiduría en tu pareja, todavía no te has casado. Todavía estás a tiempo. No te cases por las razones equivocadas. Y sí, debes pedirle a Dios que te provea una pareja. Claro que sí. Pero también debes pedirle que te prepare a ti para el matrimonio. Que haga de ti la esposa o el esposo que Él quiere que tú seas. Y entonces te dé la pareja que tú necesitas y que te necesita a ti. No busques una persona para que te ame, para que te haga sentir especial, para que te haga feliz, no. Lo que tú debes buscar es una persona a quien amar, a quien tú puedas hacer sentir especial, a quien tú puedas hacer feliz, a quien tú puedas servir y proteger. A quien amar como Cristo te ama a ti. De nuevo, tú eliges a quien amar y después lo amas. Dios es bueno. Y Él es sabio. Y Él te va a dar una esposa o un esposo que te guste. Es lógico. Él no te va a poner en un martirio en el matrimonio, no. Pero no escojas a una persona solo por lo físico, solo por el zarcillo. Pide consejos. Escucha a tus padres, en verdad. Escucha a tus padres. Ellos te conocen mejor que nadie. No hay nada como el consejo de un padre. Escucha a tus pastores, a tus líderes. Escucha a esas personas que están dispuestas a decirte lo que tú no quieres oír. Créeme, eso te puede librar de un problema enorme del que después no vas a poder salir, si es que te casas con la persona equivocada. Y tercero, y esta es la parte que más me carga, con la que he sufrido toda la semana, quiero hablar a los divorciados.
Yo sé y yo entiendo que todo lo que hemos dicho hoy sobre el matrimonio y sobre el divorcio no es algo fácil de escuchar, es algo duro, difícil de oír, ¿verdad? Y esa ha sido mi lucha toda la semana. La Caro me vio luchando toda la semana, preocupado, con la idea de no quiero ofender a nadie, no quiero, de nuevo, meter el dedo en la llaga de nadie, ni condenar a nadie. Y es que no es fácil tocar estos temas por lo delicado que es, ¿verdad? Pero déjame decirte, si tú eres creyente, tu identidad no es divorciada, no es divorciado. Tu identidad es cristiana, es cristiano. Cristo perdonó todos tus pecados, todos, incluyendo el divorcio. Y Él compró ese perdón en la cruz del Calvario. Y Dios te adoptó como su hijo, con todos los derechos y los beneficios que tienen los hijos de Dios, sin importar tu estado civil. La Biblia nunca dice que el divorcio injustificado sea un pecado imperdonable, porque no lo dice. Solo hay un pecado imperdonable y no es ese. Tampoco dice que un divorciado, por el hecho de ser divorciado, sea un ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios. No dice eso la Biblia. Para nada. Si tú te has arrepentido de tus pecados, ya Dios te ha perdonado todo. Todo. Y hermanos, aunque entendemos que el divorcio tiene consecuencias a corto y a largo plazo, recuerda que Dios ha prometido siempre ser el sostén de sus hijos. Él es tu refugio, Él es tu sostén, Él es tu fuerza. Y también lo es para aquellos que vinieron a Cristo después de pasar por esa horrible experiencia. Yo no me imagino lo que es pasar personalmente por un divorcio. Lo he visto muchas veces, pero no sé lo que es vivirlo. Dios también es su sostén, su refugio. Tú estás en Cristo, en Él está tu identidad. En Cristo tú estás completo. Fuera de Él no. Y si hay alguien aquí hoy que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha venido a Cristo, recuerda que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree, para todos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ya no estamos hablando solamente del divorcio, porque ese no es el único pecado. Ni el matrimonio es lo único que el hombre ha dañado por su pecado. Cristo vino a redimirnos, a perdonarnos, a liberarnos de las consecuencias que vinieron por causa del pecado. Y por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por nuestra condición caída, nuestra condición de pecadores. Cristo vino a liberarnos de eso. El divorcio injustificado, hermanos, no es el único pecado que una persona puede cometer. No es el único, ni es el peor. Pero recuerda que en Cristo hay perdón para todo tipo de pecado y hay perdón para todo tipo de pecador. Solo necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele perdón por tus pecados y Él te va a perdonar. Pídele misericordia y Él te va a mostrar misericordia. Entrégale tu vida y Dios te adoptará como su hijo amado.